Muy buenas todos. Estamos de nuevo aquí en otro episodio de La Verdad. Habiendo terminado ya de hablar sobre el sufrimiento, pues vamos a entrar, como siempre, también en un tema nuevo que de alguna manera tiene que ver también con todo esto y con todo lo que hemos estado hablando. Vamos a hablar acerca de una serie de libros bastante interesantes que, como diría el padre Ramón, son no alegóricos, sino, ¿cómo, padre? No, son libros, digamos así, parabólicos, por decirlo de alguna manera. Vamos a hablar de, no sé si muchos lo conocerán a lo mejor por las películas, sí. Lo que han dicho que es la mejor trilogía que se ha rodado jamás, que es El Señor de los Anillos. Pero nosotros vamos a basarnos sobre todo en los libros, que es donde está la clave interpretativa de lo que Tolkien nos quiere transmitir. Hoy vamos a hablar sobre esta realidad, lo que significa esta obra para nosotros, porque es muy importante, porque no habla de una cosa de fantasía, no, se habla de una realidad muy concreta que nos concierne a todos nosotros. Muy bien, que está contada en forma parabólica, como si fueran cuentos de hadas, ¿verdad? Ese ha sido un tema muy solicitado desde que empezamos el podcast. La gente hablan del Señor de los Anillos. Pues de eso es lo que vamos a hablar un poco sobre ello. Sí. Ante todo, en primer lugar, tenemos que conocer quién es Tolkien. No, pero primero dígame qué es lo que es un cuento de hadas. No, hablaremos después del cuento de hadas. Primero veremos quién es Tolkien y luego veremos lo que es un cuento de hadas, porque eso es lo que él explicó cuando le preguntaron qué significaba su obra, qué quiere decir. Él escribió un tratado titulado Acerca de los cuentos de hadas. Bueno, está bien, y él dijo, esto es un cuento. Dijo, El Señor de los Anillos es un cuento de hadas escrito para adultos. Y luego explicó lo que es un cuento de hadas. Yeah. Pero vamos a ver quién es Tolkien ante todo. Tolkien nació en Bloemfontein, en Sudáfrica, creo que en 1903, si no me equivoco, a finales del siglo XIX. Su padre murió cuando tenía unos 3 años, entonces su madre emigró a Inglaterra, de donde procedían, con él y su hermano pequeño. Allí en Inglaterra, su madre, que era anglicana, se convirtió al catolicismo, por lo cual fue desheredada por su familia. Y al cabo de poco tiempo de este acontecimiento, su madre también falleció. Tolkien dirá posteriormente que por el dolor, el desprecio que había sufrido, y antes de morir legó a sus hijos pequeños al cuidado que los puso como tutor a un sacerdote del oratorio llamado Francis Morgan. El tal Francis Morgan era nieto del fundador del famoso coñac Osborne. El famoso Tor Osborne. Exactamente. Bien, gente buena esa. Gente buena. Francis Morgan era discípulo de Cardenal Newman. Cardenal Newman, fundador del oratorio, vivía en Birmingham, Inglaterra. Entonces, Francis Morgan fue el tutor de los 2 niños que se cuidaron con él. De hecho, Tolkien fue siempre en toda su vida obediente a Morgan. Un anécdota, por ejemplo, tenía una novia, eran todavía jovencitos, y Tolkien dice, no, hasta dentro de 3 años no la veas ni con ella, nada que ver con ella. Él obedeció. Después de 3 años volvió con su novia de siempre, se casaron oficialmente y tuvieron, son 4 o 5 hijos, no recuerdo ahora bien. Uno de ellos fue sacerdote, ya creo también falleció. Bien. O sea que la fe le entró bastante a este hombre. Sí. Tolkien es un hombre profundamente católico. Y eso se nota en su obra. El Señor de los Anillos es una obra eminentemente católica, no cristiana, católica. Y lo veremos cuando hablemos un poco sobre ella. Bien, una cosa importante, Tolkien después estudió en la Universidad de Oxford, estudió lingüística, es un experto en lenguas. De hecho, él ha inventado no solamente toda una mitología, sino una lengua, la lengua élfica, prácticamente la ha inventado, él la ha creado y creado con todos sus parámetros. Enamorado también del mundo antiguo y de la mitología, sobre todo británica y nórdica. Una experiencia importante suya fue su participación en la Primera Guerra Mundial. Eso le influyó notablemente. De hecho, varios de sus amigos murieron en la guerra. Él fue herido en la batalla del Somme, la famosa batalla del Somme. Y, de hecho, algunas de sus experiencias las refleja cuando describe las batallas del Señor de los Anillos. Bien,
él empezó a escribir, sobre todo, la primera obra que él escribió, digamos así, fue El Hobbit. Y lo escribió para contar a sus hijos antes de dormir, porque es un cuento para que... eso fue así como, digamos, como nació su vocación literaria. Y después del Hobbit, pues vino El Señor de los Anillos y vino toda esta obra. El Hobbit es la precuela, viene siendo la precuela. El Hobbit viene siendo la precuela de lo que... Sí, El Hobbit fue una obra suya y a partir de ahí él fue ideando, porque es un trabajo de muchos años, toda una mitología, toda una historia, incluso mapas, etcétera, etcétera. Toda su obra, El Señor de los Anillos es la obra más importante, pero para entender El Señor de los Anillos tenemos que ver toda la obra de Tolkien, concretamente el Silmarillion. Silmarillion él no lo llegó a publicar, lo publicó su hijo Christopher después de su muerte, recogiendo los apuntes, porque él estaba escribiendo toda una historia, digamos así, desde la creación, podríamos llamar la creación del mundo, hasta la Guerra de los Anillos. Recordemos, la Guerra de los Anillos sucede en la tercera edad del mundo. Han pasado 2 edades anteriores. Bien, entonces hay que tener en cuenta todo. Si alguien ha leído las obras de Tolkien podrá entenderlo. Si no, pues intentaremos explicarlo un poco. Y sobre los cuentos de hadas famosos. Ya por fin. Vamos a ver. ¿Qué son los cuentos de hadas? Un cuento de hada es un cuento para niños, un cuento no tiene que ver con la realidad, o sí tiene que ver con la realidad. Porque ¿cuál es la característica de todos los cuentos de hadas? Aparece siempre una lucha entre el bien y el mal. Aparece un mal que es absoluto, que es poderoso, poderosísimo, que parece que va a destruir, y cuando parece que el mal va a vencer, surge un cambio inesperado, por lo que es el bien el que sufre, el que triunfa. La feminista no le gusta mucho los cuentos de hadas. Bueno, es su problema. Veamos entonces... No es que siempre no se fijen en la protagonista, sino en la bruja y demás, y cuestiones de eso. Ya. Entonces, por poner un ejemplo, la Cenicienta. ¿Cuál es la Cenicienta? ¿No? Tenemos la hija, la madrastra, que tiene 2 hijas, que la tiene como una criada, etcétera, que no es invitada, por cierto, al baile del príncipe. Pero aparece la hada madrina, en fin, todas estas cosas, el zapatillo de cristal, y al final es ella la que es elegida por encima de todos los demás. Un factor común es que tiene un final feliz. Un final feliz. O el mismo caso de la Bella Durmiente, la madrastra envidiosa de la belleza de su hijastra, que le da a comer una manzana envenenada. Tiene algo que ver un poco con... Sí. Digamos, con el relato del Génesis. Y entonces aparece, finalmente le deja dormida, hasta que aparece un príncipe que la despierta. ¿Cómo la despierta? Bueno, nosotros estamos acostumbrados a ver la versión de Disney dándole un beso. Sí. No, el cuento original dice que la toma y la carga sobre sus hombros, y al cargar sobre sus hombros, ¡pum!, la manzana sale disparada, sale de lo que tiene la garganta, y entonces recobra la vida, recobra la salud, y el príncipe la introduce en su palacio. Bien, entonces la característica de los cuentos de hadas es que hay al final un final feliz, un final inesperado que cambia las tornas. Es lo que Tolkien llama la eucatástrofe, la buena catástrofe. Ahora, uno puede decir, bueno, esos son cuentos, pero la realidad no es así. Hay algo que parece interesante, porque el mal dura mucho tiempo. Sí. El mal dura mucho tiempo. El final, el inesperado, feliz, es corto. Es corto, sí. Es corto, ¿verdad? Pero contundente. Es el final, es contundente, es lo definitivo. Definitivo. Exacto. Y deja siempre entredicho que adelante todo va a seguir bien. Así es. ¿Verdad? Y la pregunta que se lleva allá para su palacio. A su palacio. Una persona que ha vivido en una pobreza todo el tiempo se encuentra bastante bien ahí. Va a ser, o sea, que deja entredicho como que algo en el futuro va a ser bueno. Va a ser bueno. Pero la pregunta es si eso es solamente un cuento o sucede en la realidad. ¿Ha habido un final feliz a una eucatástrofe real, verdadera? Bien,
usted sabe bien, ¿verdad? No sé, yo pregunto. No, si hacemos el paralelismo sería entonces el hecho histórico de Jesucristo, el momento culminante. La mayor catástrofe habida jamás en la historia es la resurrección de Jesucristo. Que ha transformado todo. Que es lo que ha transformado absolutamente todo. En Jesucristo, que es rechazado, es perseguido, es acosado, es llevado a la cruz, es llevado muerto, sepultado, y cuando parece que todo está perdido, Dios lo resucita y Cristo vence a la muerte. Esta es la mayor catástrofe que haya habido jamás en la historia. Es una catástrofe real. Y este real significa que aunque el mundo parezca que el mal vaya a dominar, y eso es lo que aparentemente vemos en la historia de cada día, sin embargo, el final es el triunfo del bien. El triunfo porque ya el bien ha triunfado ya. No es que vaya a triunfar, es que ya ha triunfado. La victoria de Cristo sobre la muerte ya ha sido realizada. Y esta victoria es definitiva. Ahora hace falta que eso, esa don Jesucristo, se dé también en cada uno de nosotros. Y de esto va a tratar precisamente el Señor de los Anillos. Entonces, es un cuento, podemos decir, y tengamos presente que la revelación, que Dios también se revela a través de cuentos, porque el cuento nos quiere transmitir una idea fundamental, y el cuento es más sugestivo que una explicación racional. Porque si hago una explicación racional de algo, bueno, a cabo de 10 minutos, de 15, un cuarto de hora, uno ya se ha olvidado. Ahora, si te cuento un cuento, ese cuento permanece. Y queda grabado y es mucho más fácil de recordar. Por ejemplo, Adán y Eva es un cuento. En lugar de explicar que el hombre se ha apartado de Dios y por tanto le ha rechazado y tales cosas, te pone la historia. Dios pone un jardín es digno de la comunión, cómo sale a pasear con él, cómo aparece el árbol de la vida, el árbol de la ciencia de bien y el mal. Es una narración. O sea, Adán y Eva no es un hecho, ¿cómo llamamos a decir? No es un hecho histórico que haya sucedido en un tiempo, en un momento determinado, pero es un hecho histórico que sucede constantemente, continuamente, porque continuamente nosotros estamos siendo tentados por la serpiente y estamos inducidos a abandonar a Dios, a dar la espalda a Dios, a apartarnos de Él y a romper la comunión con Dios. De alguna manera que esto lleva. Hace alusión a un lenguaje abstracto, no tan concreto. Sí, el cuento es un lenguaje concreto, que es más, digamos así, más sugerente, porque se graba mejor, uno lo puede entender perfectamente. Digo, porque te hago una explicación abstracta, bueno, pues algunos no la entenderán y la mayoría al cabo de poco tiempo lo olvidarán. Pero si es una narración, la narración permanece. Pero no es necesariamente una analogía. No es una analogía. No es una alegoría, es cosa distinta. Alegoría. Tolkien no hace alegoría. Al contrario, de hecho, algunos le preguntaron, bueno, lo que usted está escribiendo, Sauron no será Hitler, porque recordemos que Tolkien escribe a principios de los años 50, él ha vivido la Primera Guerra Mundial, ha vivido la Segunda Guerra Mundial y ha vivido por toda esta situación. No es ni Hitler, ni es nada, no tiene nada que ver con esto. Al contrario de su amigo Carl Lewis. Carl Lewis era amigo de Tolkien, que por cierto, Carl Lewis era agnóstico, era ateo, y se convirtió gracias a la amistad con Tolkien. En cambio, Carl Lewis sí que es alegórico. Por ejemplo, las crónicas de Narnia está clarísimamente. Aslan es Jesucristo y cada persona que tiene su relación. Sin embargo, por ejemplo, las crónicas de Narnia se publicaron el primer libro, primera entrega, en 1950. Las crónicas de Narnia no entraron en la URSS, fueron censuradas. No las aceptaron porque veían claramente a qué se refería. La URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Podemos decir que la actual Rusia, aunque ya mucho más agrandada en aquel tiempo. Sí, en aquel momento era el centro del comunismo internacional. En cambio, Tolkien, que publicó en 1955, el año 1960 ya tenía una traducción en ruso, en la Unión Soviética. Bien. De hecho, fue censurado. ¿Qué tiene eso de notable? El que ya en la URSS se haya aceptado porque no caían en la cuenta de la carga teológica que tenía la obra. No, yo voy a otra cosa. Ellos tenían censurado lo que entraba en la URSS. Obviamente, todo aquello que olía a religión
No solo la religión, había muchos escritores que usaban los cuentos, las narraciones. Por ejemplo, el caso de George Orwell, Rebelión en la Granja, es totalmente una crítica a Lenin y a su aparato. Pero en este caso fue censurado porque olía a religión. Lo de Lewis, sí, evidentemente. Lo de Tolkien, pues aparentemente ahí no tiene nada que ver con la religión. Estaba disfrazado. Entonces eso habla de la sutileza de Tolkien como escritor. Disfrazado. Incluso les puso una carnada, o sea, porque de hecho censuraron un capítulo. El capítulo en que él describe a Mordor lo describió con las características de los Soljots soviéticos. Entonces, ese capítulo se lo censuraron, pero el resto lo dejaron pasar. ¿Características de qué? De los Soljots soviéticos. Ok, adelante, padre. Entonces, por tanto, eso es lo que... Los Soljots... No, que eso... Soljots son los campos de trabajo, de la URSS. En español lo entiendo bien ya. Ahora sí. Campos de trabajo de la URSS. Eso eran los Soljots. Él lo describe Mordor con ese estilo, entonces dijeron, esto huele una crítica a nosotros, ¿no? Pues ese capítulo lo censuraron. Me aparece en ruso el nombre, ¿verdad? Sí, es así, Soljots. Sí. Y por tanto, esta es la sutileza de Tolkien. Entonces, de hecho, en los cuentos los usa el mismo Jesucristo. Jesucristo, cuando a veces habla en parábolas, la parábola es una narración, una historia que tiene un significado que a lo mejor no es directamente comprensible para todo el mundo. Por eso Jesús dirá, aquel que tenga oídos para entender, que entienda. Si uno tiene el oído abierto, entiende. Si uno tiene el oído cerrado, no entiende. De hecho, bastantes jóvenes, sabemos, en la URSS, leyendo la obra de Tolkien se convirtieron al cristianismo. Leyendo la obra de Tolkien, porque entendieron el significado que estaba detrás de la obra, que no vamos a explicarlo ahora porque lo veremos más adelante. Entonces, debido a que tanto no es una alegoría. Ahora bien, por eso Tolkien escribe en clave. De alguna manera, como el Apocalipsis de San Juan está escrito en clave. Y lo pueden entender, aquellos que tienen la clave pueden entender el contenido. ¿Por qué lo hace eso? Para que si el libro cae en manos no adecuadas, no entiendan y lo vean como una historieta fantástica o lo que sea. Lo mismo hace Tolkien, escribe en clave y el que puede entender, entienda. Entonces, podríamos preguntar, ¿quién es el protagonista del Señor de los Anillos? ¿Es quizá Frodo? ¿O es quizá Gandalf? ¿O es quizá Aragorn? No. El protagonista de ese libro somos cada uno de nosotros. Porque ese libro habla de nuestra vida, habla de nuestra historia. Iremos viendo cómo es un libro que está hablando a cada uno de nosotros porque está reflejando nuestra propia historia. De hecho, ¿cuál es la clave para entender un poco? De hecho, veremos que todo el Señor de los Anillos es el camino que tiene que recorrer el cristiano para ser realmente cristiano. Es todo un camino de iniciación cristiana, el Señor de los Anillos. Por eso es un viaje, comienza con un viaje. Frodo tiene que salir de la comarca, va a Rivendell, que es, bueno, ya veremos esto, tiene que hacer todo un proceso hasta llegar a donde ha sido forjado el anillo. Bueno, es todo un camino que justamente coincide con el día de Pascua. También hay unas claves para entender las fechas en las que se dan produciendo cada uno de los episodios. Entonces, para poder entender esto, la clave, ¿cuál es la clave del libro? La clave del libro es el anillo famoso. Un anillo que ha sido forjado, dirá el libro, para someterlos a todos y para encerrarlos a todos en la oscuridad de Mordor. Tanto es un arma para someter. Un arma que ha sido forjado ¿por quién? Por el enemigo, por Sauron. ¿Y quién es Sauron? Uno puede pensar, Sauron es el enemigo, pero si leemos toda la obra de Tolkien, Sauron es solamente el servidor de un señor mucho más cruel y mucho más poderoso que él, Melkor. Melkor, que después será llamado Morgoth, el enemigo, sobre todo por los elfos con los que son sus enemigos mortales. Entonces, ¿quién es este Melkor? Bueno, para eso tenemos que entender toda la obra de Tolkien, concretamente a través de el Silmarillion, que es, que repito, el Silmarillion quedó incompleto. De hecho, todos los famosos de los Tronos de Poder, esa serie que se está haciendo ahora, trata de la segunda edad, porque hay 3 edades. El Señor de los Anillos sucede en la tercera edad. Hay una primera edad,
una segunda edad, una tercera edad. Entonces, en la primera edad aparece, Tolkien hace toda una cosmología de una creadora, de una creación. Aparece un personaje, Eru, que supuestamente explica lo que es Dios, que crea de la nada, y crea a través de un canto, y crea en primer lugar a unos seres, los Valar, que de alguna manera reflejan lo que son los ángeles, y que crea a través de un canto armonioso. Y este canto va dando origen a todo lo que es la creación. Pero hay uno... Entonces aunque no es alegórico, es como una alegoría al Génesis. Sí. Sí, lo que hace Tolkien es crear un universo nuevo, pero lo crea desde la perspectiva católica, digamos, de Dios creador. Y aparece este personaje Melkor, que es el más poderoso, el más hermoso, el más bello de estas criaturas, pero que quiere hacer su propio canto y por tanto tiene un canto disonante respecto a todos los demás. Bien, este Melkor de alguna manera no va a aceptar su condición, se va a apartar de Eru y va a intentar forjar un mundo a su manera. Entonces aparecerá este Melkor, que es durante incontables siglos será el enemigo número uno de la raza, y que al final será combatido por Manwë, que es otro de los grandes de los Andes Valar. Juntamente con ahí aparece una serie de Valar importantes, que no vamos a detenernos a explicarlos todos porque sería muy largo, que finalmente le hacen la guerra a Morgoth, y Morgoth acabará siendo encadenado y encerrado. Pero algunos de sus servidores, porque Morgoth ha arrastrado consigo a otros muchos criaturas. Por ejemplo, los Balrog son unas criaturas de Morgoth. Sauron es uno de sus lugartenientes, quizá el lugarteniente más fiel de Morgoth, que será el que quedará al final. Para completar un poco el cuadro, tenemos que decir que Dios crea primero los primeros nacidos, que son los elfos, y luego creará a los segundos nacidos, que son los hombres. Bien, no vamos a entender en esto porque si a alguien le está interesado, que lea el Silmarillion, ahí verá un poco todas estas cuestiones. Entonces la cuestión es, ¿quién es Sauron en este momento? Sauron en este momento es la encarnación de Melkor, que es, digamos así, la encarnación de Melkor, que es el signo del demonio en nuestra generación. Para poder entenderlo un poco, si vamos al libro del Apocalipsis, en el libro vemos que hay un combate, una lucha entre la mujer y el dragón. El dragón es una criatura celeste, el dragón es el demonio, pero el dragón crea a su imagen y semejanza unas bestias, una que nace del mar, que viene del mar, otra que viene de la tierra. Estas bestias son encarnación del dragón, pero son realidades concretas, realidades históricas, son siervos del dragón, y que hacen todo lo mismo que hace el dragón, porque son criaturas suyas y tienen las mismas características del dragón. Por tanto, podemos decir que Sauron es la encarnación del demonio en cada generación. Es el demonio que tú tienes que vencer hoy, en esta generación. Este sería, por tanto, el sentido de Sauron, del enemigo. Y este ha creado un arma que es el arma del enemigo. Un arma aparentemente sin significado, es un anillo que no tiene ningún adorno, ninguna cosa especial, un anillo liso, solamente que cuando se calienta aparecen unas letras, que está escrito, y está escrito es un anillo para someterlos a todos, para dominarlos a todos y encerrarlos en la oscuridad de Mordor. Y alguno puede pensar, pues, una cosa insignificante, como ahora, por ejemplo, Boromir dirá, bueno, Boromir, para que no hayan leído el libro ni hayan visto la película, Boromir es el hijo del senescal de Gondor, que es uno de los últimos reinos que están haciendo frente a Sauron, que quiere dominar el mundo con sus orcos.
Habría que hablar también que no son los orcos y todas estas cosas. Bueno, yo lo que sé es que son feos, porque el nombre no es bonito, ¿verdad? No es bonito, no. Los orcos son siervos del Sauron. Son aquellos que han caído bajo el dominio de Sauron, que los ha esclavizado, los ha dominado y por tanto los utiliza como... Y son criaturas terrestres. Son criaturas, todos son criaturas. Algunos dicen que los orcos son elfos que han sido... las criaturas son... Según la mitología de Tolkien, son también criaturas, no son criaturas celestes, son criaturas terrestres que han caído bajo el dominio de Sauron, que los ha esclavizado. E incluso también hay hombres que también contribuyen, los orientales y los de los Haradrim, de Hadar del sur, que son aliados de Sauron, que han sido sometidos por Sauron, que luchan contra los hombres libres. Entonces tenemos Gondor, que es uno de los pocos reinos libres que todavía quedan, que es lo que está la barrera inmediata contra Sauron, y luego también tenemos los Rohirrim, que son también aliados que están a su favor. También tenemos otros grupos de personas que son los enanos. Los enanos que de alguna manera pues también han sido... Esos son más conocidos. Son más conocidos, sí. Pero los enanos... entonces habrá... Cuenta la historia que antes de cuando se forjó el anillo, hubo una alianza, última alianza entre elfos y hombres, que se dio la gran batalla de Dol-Gulad, que aparece en los Señores de los Anillos, en la que finalmente Sauron es vencido, porque después de dar muerte al rey de los elfos y al rey de los hombres, el hijo del rey de los hombres, y en último momento, cogiendo el trozo de la espada de su padre que se ha cortado, y en una desesperación le corta el dedo de Sauron donde tenía el anillo. Y al caer el anillo, Sauron queda vencido. Luego veremos qué es lo que pasa con este anillo. Pero en primer lugar tenemos que ver qué es el anillo, que es el arma del enemigo que tiene para someterlos a todos. Ese arma no se puede usar. Y dirás, si es un arma tan poderosa, ¿por qué no lo usamos contra el enemigo? No, esta arma es el arma del enemigo, no se puede usar contra el enemigo, porque si tú la usas, caes en poder del enemigo. ¿Cuál es esa arma? ¿Qué es el anillo? ¿Cuál es el arma que el demonio ha forjado contra nosotros? La ha forjado, recordemos, en la oscuridad, a espaldas de todos los demás, engañando a todos los demás. Tanto la ha forjado mintiendo, con la intención de someter a todo el mundo. Exacto. Ya dirá Jesucristo que el demonio es mentiroso y ponzoñero, ¿verdad? Indudablemente esta arma que usa el demonio contra nosotros es temor a la muerte. Exactamente, ese es el arma del enemigo, dirá San Pablo. El demonio, por el miedo a la muerte, tiene al hombre sometido a esclavitud. Por el miedo a la muerte. ¿Cómo ha aparecido este miedo a la muerte? ¿Cómo ha sido forjado esta arma? El miedo a la muerte ha sido forjado con la mentira, en primer lugar. ¿Cuál es la mentira? La serpiente, recordemos, que le dice a Eva, ¿cómo es que Dios os ha prohibido comer, etcétera, etcétera? Entonces, lo primero que hace el demonio es mentir, insinuando que Dios no te ama. Por tanto, que lo que puedes hacer, lo mejor que puedes hacer es darle la espalda a Dios y, por tanto, construir tu vida por tu cuenta. Comer del árbol de la ciencia de bien y del mal, decidir tú por tu cuenta a espaldas en contra de Dios. Por eso es que en San Juan Jesucristo dice que es mentiroso desde el principio. Desde el principio. Desde el principio. Desde el Génesis. Desde el Génesis, exacto. Entonces, si yo hago caso a esa mentira, porque claro, la mentira nunca aparece tal clara, siempre se disfraza de verdad. Seréis como dioses. Si coméis, podéis decidir. Siempre hay una promesa de una felicidad que es fatua, que es imposible. Porque ¿qué pasa? Cuando el hombre, creyendo la mentira del demonio, revestida de algo de oropel, se aparta de Dios. Al apartarse de Dios, conoce la muerte, porque Dios es la vida. Si yo rompo con Dios, rompo con la vida. Entonces aparece algo que no existía, que es la muerte. Y ante la muerte, el hombre tiene miedo. Entonces la muerte no es solamente la muerte física, sino todo aquello que nos hace daño. Aparece el sufrimiento. Y entonces el sufrimiento que es producto de que la provoca el propio hombre al apartarse de Dios.
Digamos, la apartarse de Dios es el acto de apartarse, el pecado, llamamos pecado. El pecado engendra la muerte. Y el hombre ante la muerte huye por el miedo a la muerte, por el miedo al sufrimiento. Entonces el demonio utiliza precisamente este sufrimiento como prueba de que Dios no te quiere. Ese sufrimiento que ha sido provocado, digamos, por él, al engañar al hombre, y el hombre al apartarse de Dios ha provocado que aparezca la muerte y aparezca el sufrimiento. Ahora el demonio toma pie de esto y dice, ¿ves tú? Estás sufriendo. Si Dios te quisiera de verdad, no permitiría que tú sufras. Por tanto, el hombre ante el sufrimiento huye. Y al huir, ¿qué es lo que hace al huir? Es una forma de ponerse el anillo. Cuando tú te pones el anillo, quedas invisible ante los demás no te conocen, pero entonces el enemigo te ve, porque entras dentro de la esfera del enemigo. Porque al usar el anillo, tú piensas que estás escapando del sufrimiento de la muerte, pero lo que estás haciendo es engendrando más muerte. Entonces es lo que pasa con el hombre. El hombre, al romper con Dios, conoce la muerte. Y por el miedo a la muerte huye. ¿Y cómo huye? Por ejemplo, un niño rompe un jarrón en su casa. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Lo primero que hace es ponerse el anillo. Dice, no, yo no he sido mi hermanito, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, siempre que aparezca un sufrimiento, la tentación que tendrá es ponerse el anillo, es huir, escapar. Por eso, entonces, una persona, por ejemplo, ante un embarazo no deseado, ¿cómo escapa? Abortando. Ante un matrimonio que no se entiende, ¿cómo escapa? Divorciándose. Y así sucesivamente. O ante una vida que le tiene amargado, ¿cómo se escapa? Pues con la droga, con el alcohol. Es una forma de escapatoria. Entonces son formas de ponerse el anillo que tú pretendes escapar del sufrimiento, pero no vas a escapar del sufrimiento. Eso te va a provocar mucho más sufrimiento. Tanto caes en manos, todavía en la medida que tú quieres utilizar este arma, caes en manos del enemigo. Por eso esa arma no se puede utilizar contra el enemigo. El trabajo del demonio es vivir constantemente invitándonos a poner el anillo a través de distorsionarnos la historia, de que Dios no nos ama, de que Dios no nos quiere. O sea, mordiéndole el talón, como decía en el Génesis también, que la serpiente le morderá el talón, le inocula la duda, el veneno. Exacto. Si tú aceptas esa duda, ese veneno, entonces lo que hace pues es Dios. El anillo. Nos llama, entonces yo tengo que buscarme la vida por mi cuenta. Vamos a suponer un niño pequeño que decide, no quiere soltarse de sus padres y quiere llevar la vida por su cuenta. Entonces empezará se va a encontrar en primer lugar con el miedo, porque ¿quién le da de comer? No tiene a que le da de comer. ¿Quién le da de vestir? ¿Cómo se enfrenta ante las situaciones, ante la calle, salida a la calle, ante la gente desconocida? Empezar a tener miedo. Y al tener miedo, ¿qué hará? Intentará escapar de ese miedo. Entonces, la forma de... Y así es, esto es una cadena que no hay forma de romper. Porque el pecado engendra la muerte. Y la muerte engendra el miedo. Por el miedo yo escapo. Y escapando, peco. Engendro más muerte, más miedo, más pecado, más muerte, más miedo, más pecado. No hay forma de escapar de este círculo. Y está bien significado un anillo porque es un círculo. Sí. Es lo mismo, se repite. Círculo vicioso. Ahí no hay forma de salir de esto. ¿Cuál es la única solución? La única solución para vencer esto es destruir el anillo. Esa era la pregunta. El anillo, esa es la única solución. ¿Y cómo se destruye el anillo? Para destruir el anillo, hay que ir al lugar donde fue forjado, en el monte del destino, el volcán donde ha sido forjado, y allí destruirlo allí, porque no hay otra forma, no se puede destruir de otra manera. Ni rompiendo, ni porque es imposible de romper, porque ese miedo a la muerte solamente se vence de una manera. ¿Cómo se vence el miedo a la muerte? Si huyes de la muerte, caes más en su poder, tienes más miedo todavía. La única forma es entrando en la muerte libremente. ¿Qué es lo que ha hecho Jesucristo? ¿Cómo Jesucristo ha roto este círculo vicioso, esta cadena del mal? Él, ante el mal, no ha devuelto el mal. Porque si ante el mal yo devuelvo el mal, lo que hago es crear doble mal. Y este mal se va multiplicando y se va haciendo cada vez más poderoso. La única forma de tener el mal es decir, ante el mal yo doy el bien. Yo entro libremente en el mal, cargo con el mal que el otro me quiera hacer y le devuelvo bendición por maldición. Muero por aquel que me quiere matar. Es decir, solamente hay una forma para vencer la muerte, es entrar en la muerte. Y al entrar en la muerte es como destruimos. Entonces yo entro en la muerte y descubro que en la muerte
no es un tigre de papel, que no hay muerte, lo que hay es está la vida. Si yo acepto entrar en la muerte, acepto entrar en el sufrimiento, ahí experimentaré lo que es la resurrección, lo que es la vida. Esta es la única forma de vencer, de romper este círculo vicioso. Entonces, para poder entender todo lo de Tolkien, tenemos que tener presente estos datos fundamentales, que es el anillo y quién es el que lo ha forjado. No sé si alguna cosa... No, como introducción está bastante bien, bastante claro. Tenemos ya incluso unos cuantos nombres para poder memorizar y poder entender a qué se refiere. Invitamos también a que aquellos que tengan la posibilidad de que se lean el libro Señor de los Anillos, o bien pueden la posibilidad de ver las películas, porque creo que ahora en este momento están al alcance de... se pueden al alcance de todo el mundo. En algunas plataformas de cine se pueden ver ahora. Algunas incluso están presentando la trilogía, la trilogía para que se puedan ver. O sea que es interesante verla ahora con un sentido, ¿verdad? Con esta introducción nos han dado una visión para poder comprender cuando la veamos. Unas claves interpretativas. Eso. Y queremos aprovechar para avisar que próximamente el día 6 de noviembre tendremos un episodio en directo, en el que podrán preguntar y podrán, incluso pues, si quieren sobre este tema o sobre cualquier otro tema, o de lo que hemos tratado. Está por definir si es a las 6 o a las 7 de la tarde, de la noche. Okay. Entonces será el 6 día 6, ¿a qué hora tenemos previsto? Entre las 6 y 7 de 6 a 7 de la tarde. Sí. Entonces bueno, ya pues, el aviso está dado. Bueno, no tenemos nada más que despedirnos por hoy, esperando que nos vuelvan de nuevo a dar el gusto de su presencia junto con nosotros, siempre queriendo llevar lo mejor para ustedes. Si quieren también cualquier otro tema, aunque con este seguiremos un tiempito para poder comprender muy bien esta obra, que es una obra, como decía el padre, de iniciación cristiana, para que podamos entender el catolicismo en el día de hoy. Muy bien, suscríbanse por favor, denos un like. Dice Jordi que nos den un no like. Yo prefiero que nos den un like siempre. Y entonces nos vemos el próximo día. Sí, una clave también para poder entenderlo, tenemos presente que es todo un itinerario, hay un camino. Se inicia, se sale de un lugar para llegar a otro lugar. La vida cristiana es un itinerario, es un camino que nos lleva desde nuestra realidad hasta la vida eterna. Muy bien. El padre insiste en despedirse de él. Entonces, bien, nos despedimos hoy entonces. Terminamos ya. Bye.